Tenemos a Cristina Baghinotti, nuestra querida amiga, que nos viene a hablar de una temática que parece sencilla, pero no lo es, que es la fantasía y la imaginación. Exacto, las grandes diferencias que hay. Aparece, en ocasiones uno cree que son iguales, pero no, son muy distintas. Son muy distintas. Y fíjate que la gran diferencia es que, si el director me pone en la primera gráfica, la fantasía, en el mundo de la fantasía, nada existe. Por eso son esos cuentos infantiles, las historias, las narraciones que le damos a nuestros hijos, ¿verdad?, en la infancia, y que los llevan al desarrollo posterior de lo que es la imaginación. En el mundo de la imaginación todo puede llegar a ser. Es decir, que la fantasía representa. Yo hablo una serie de ideas que mi hijo va a recrear en la mente, o la otra persona que me escucha recrea en la mente. Pero la imaginación presenta, quiere decir que ordena de manera nueva esas ideas, y las presenta en algo diferente. Que son o puede ser real, mientras la fantasía no. La fantasía exactamente no. Por eso digo que en el mundo de la imaginación todo puede llegar a existir. Como decía Einstein en la segunda gráfica, ¿verdad?, tan importante, la segunda gráfica, si es tan amable, el señor director. Imaginación es todo, es una visión preliminar de lo que sucederá en tu vida. Es decir, que cuando tú imaginas algo para tu vida, lo puedes llegar a concretar. Qué fuerte que es eso. Esto es algo que fue olvidado. En la tercera gráfica podemos ver cuáles son las 8 cualidades de los procesos de la mente. Que la psicología, como verás, ha olvidado la imaginación, aunque ahora, debido a las últimas investigaciones, ya está considerado un proceso fundamental de la mente. Los procesos de la mente son la percepción, lenguaje, memoria, atención, emoción, motivación, pensamiento, aprendizaje. Mira todo lo que es la mente. Cuando nos preguntan la mente, bueno, es eso, es formado por eso. Pero la percepción no es parte de imaginación. Claro, entonces justamente se descubre, y esto ya lo habían hablado los filósofos más antiguos, los griegos, justamente la importancia de la imaginación para el desarrollo de la mente y la diferencia con la fantasía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ubicamos como un modo fundamental la imaginación en la mente, nos lleva a todos los procesos creativos y a lo que se llama imaginación creativa. Si por favor la cuarta gráfica, vemos que nos lleva, si el ser director me pone la cuarta gráfica, nos lleva al pensamiento disruptivo de Williams, Luke Williams. ¿Qué es el pensamiento disruptivo? Bueno, yo corto un paradigma cultural, corto un pensamiento que está muy rígido y que no da buenos resultados, lo ha probado así, y entonces creo algo nuevo. Y nos lleva también a la próxima gráfica, si es tan amable, señor director, al pensamiento divergente, ¿no?, de Paul Guilford. ¿Qué quiere decir? Tú ves las flechitas allí que salen de la cabeza. Para un problema encontrar muchas soluciones, proponer muchas soluciones. Y la otra gráfica, al pensamiento convergente, que es elegir entre todas esas soluciones la única que va a dar un resultado adecuado. Es decir, que yo tengo que, de alguna manera, colocar en un orden lógico todas las opciones que tengo para que dé un único resultado. Por ejemplo, se ve en matemáticas, ¿no? Y esto es pensamiento creativo. Nos lleva desde ya a la innovación en todas las áreas de la cultura, en la educación, en la tecnología, nos lleva a las grandes invenciones. Por ejemplo, si nosotros utilizamos el pensamiento disruptivo, pueden ocurrir cosas como en el Centro Pompidou, que los arquitectos que construyeron se preguntaron ¿y qué pasaría con un centro importante que las cañerías las tuviera por fuera y no por dentro, ¿no?, que todos los que fueran los pipes estuviera afuera, y dio el Centro Pompidou? Es decir, que hay muchas ideas que nos hablan de una disrupción y de un pensamiento que diverge de la norma, porque la norma ya es obsoleta y porque no hay otra manera, digamos, para desarrollarse y seguir adelante. Las nuevas tecnologías
son realmente llevadas a cabo por este tipo de pensamiento que se llama imaginación creativa. Pero no hay como escape a la realidad ahí. El escape a la realidad es la ensoñación o la fantasía. Por ejemplo, en la ensoñación excesiva, que es un cuadro psicológico, la persona se escapa de la realidad, le impide trabajar su conducta, rendir, conectarse con los demás, porque está siempre en su mente imaginando mundos ideales. Decimos en Cuba, en la luna de Valencia. En la luna de Valencia, lo decimos en Argentina también. Amén. ¿Qué te pasa, hijo? Estás en la luna de Valencia. Y en efecto, esa ensoñación, que es muy típica de los niños, pero también es típica de algunos cuadros como el autismo, como el Asperger, es decir, que hay que hacer un diagnóstico diferencial allí, no corresponde con la fantasía. La fantasía es, por ejemplo, si yo repo un cuento, una narración, o si miro al cielo y veo en la forma de una nube, una cara, que me recuerda a alguien que yo quiero. Entonces, yo no hago nada con esa fantasía, solamente es una reproducción de imágenes. Cuando yo tomo esa fantasía, esas imágenes, y las ubico de forma diferente, ahí estoy creando algo nuevo, y entonces estoy imaginando. Por eso dice Einstein que nos lleva a lugares distintos, que nos puede llevar a cualquier parte que nosotros deseemos. ¿Y no es como un escape? No, es un pensamiento creativo. Por ejemplo, cuando alguien inventa algo, cuando alguien crea algo, se está escapando de la realidad, del modelo de lo que hay en existencia respecto de lo que él quiere crear. Se está escapando, pero no se escapa de la realidad. Está tratando de ingerir y cambiar la realidad. Está tratando de modificarla con una nueva invención. Ahora, la innovación es justamente esta idea que surge. Vamos a hacer teléfonos celulares, Steve Jobs, las computadoras, internet, todo este tipo de cosas. Ahora, la invención es el objeto en sí, inventado. Ahora, ¿qué sucede? Todavía existe una educación que no es para el desarrollo de la imaginación, lamentablemente. No desarrollamos esa imaginación en nuestros niños. Hay un grupo de pensadores, entre los que existen psicólogos, que creen que, por ejemplo, no hay que decirle a los niños, no hay que contarles ya de Papá Noel, de los magos, los cuentos infantiles, porque son mentiras. Y entonces los creamos en la mentira. Y yo creo que eso es robar la infancia. En un mundo tan pragmático, donde los niños tienen que crecer rápido, en donde los enviamos a la universidad en otras ciudades rápido, realmente no podemos acortar ese periodo fundamental y nutritivo de la infancia para desarrollar su libertad de crear. Pero los psicólogos que digan esto son materialistas. Claro, son materialistas, indudablemente, claro. Pero lo importante es el humanismo aplicado a la psicología. Es decir, no te olvides que acá en Estados Unidos, muchos de ellos están en todas partes del mundo, quienes piensan, pero muchos de ellos en Estados Unidos es una cultura pragmática, una cultura de la presión. Y bueno, y entonces estas cosas, pero no se dan cuenta que justamente las personas, los grandes inventores, son aquellos que han dejado o les han permitido volar. Se puede aclarar que fue un hecho real en el tiempo, pero que ahora en este momento no lo es, porque yo estoy contando algo que ocurrió. Es como mitos, que los mitos, a diferencia de lo que todo el mundo piensa, no son inventos. El mito reproduce la historia de algo que ocurrió en el tiempo, algo sagrado y algo prohibido al mismo tiempo. ¿Y que trascendió? Y que trascendió, pero muchos dicen, eso es mito. No, el mito tiene que ver realmente con algo que ha ocurrido. Exactamente, tú lo conectas con el tema de las tradiciones. A los niños hay que enseñarles las tradiciones, hay que enseñarles las tradiciones de nuestra religión. Hay que traspasárselo. ¿Por qué no? Es decir, lo que pasa es que no te olvides que estamos en un mundo posmoderno descreído por completo. Tú mencionabas ideologías. Y tiene que ver con la imaginación, porque la imaginación creativa lleva a la creación de nuevas ideas. Las ideas son buenas, las ideologías no. Entonces, el tema de las ideologías es una perversión de la idea, ¿verdad? En muchos casos.
Por eso yo creo que tenemos que ir a un mundo de ideales y no de ideologías, a un mundo de ideas nutritivas que nos permitan desarrollarnos hacia adelante, hacia el futuro, sin perder las tradiciones, sin perder el equipaje, el bagaje ancestral. Sí, sin duda. Yo creo que no hay que ir a los extremos. De todas maneras, acá la imaginación de la que estamos hablando se refiere a la imaginación para impactar nuestra sociedad del futuro, para hacerla mejor, para crearnos un confort en la vida. No estamos hablando de la imaginación, porque entonces ya esa imaginación creativa nos llevaría a la idea, a la innovación, a la invención, llevaría a una ideología, cuando yo quiero romper con un paradigma cultural. Entiendo. Y fíjate que de alguna manera esto pasó con la modernidad. En la modernidad existían valores, existían principios, existían 4 relatos fundamentales que nos prometían la felicidad, ¿no? Más allá de nosotros mismos, en el futuro. Parece que todo eso nos decepcionó. Uno de esos relatos era el relato cristiano, ¿no es cierto? Y nos ha decepcionado, lamentablemente. ¿Por qué? Bueno, y nos ha llevado a esta sociedad de la desesperanza. Se llama la posmodernidad, después de la modernidad, se llama la época del desencanto. El desencanto, y tenemos que recuperar ese encanto, esos valores, esos ideales. Había 4 relatos en que estaba el cristiano, el relato marxista, el relato iluminista era otro de los relatos, ¿verdad? Que era el valor de la razón, pero no de la razón como la planteaba René Descartes, sino la razón para poder, era como un norte para poder manejar nuestras vidas, ¿no? Entonces, esos relatos, lamentablemente, y yo digo lamentablemente porque yo voy con el relato cristiano, ¿no es cierto?, ya no están vigentes. Lamentablemente, lo vemos. La liberación, exactamente, para liberar la imaginación en el niño y la imaginación creativa. No es solamente seguir contando los cuentos infantiles que despiertan todo este mundo de ideas y de imágenes, sino también es no contaminar al niño con una ideología. Porque realmente eso no lo va a llevar a ser alguien productivo, lo va a encarcelar dentro de un grupo de ideas. Lo va a encarcelar y no va a ser libre para pensar. ¿Y no se necesita inteligencia para ello? El desarrollo de la misma. Fíjate que una de las cosas que descubren, particularmente el estudio de las neurociencias y el estudio de la mente hoy en día, es la importancia de la creatividad en conexión con la inteligencia. Es decir, que la inteligencia básicamente sería creativa. Para que sea útil, tiene que ser creativa. No puede ser una inteligencia que se quede pensando exclusivamente en cosas dentro de la mente y que no actúe en el mundo. Que no ponga todas esas ideas muy importante de tratar en esta época. ¿Y sabes por qué? Porque esta es una época en donde se ha cortado por completo en la educación de los niños la fantasía que lleva la imagen. No tenemos niños ya fantasiosos, ya hay chicos que a los 3, 4 años ya saben que Papá Noel no existe, bueno, o que los regalitos no... Todo este tipo de cosas que parecen tontas, pero que van construyendo al niño poquito a poquito, en una época en que descreemos de todo, lamentablemente. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos, claro, hablarle de los Reyes Magos. Contarle, como tú bien decías, lo más aproximado a la realidad de esa historia, ¿verdad? Pero contarle esa historia, porque está en el corazón de la humanidad, porque existió en un momento dado. De modo que vamos hacia un mundo oscuro, un mundo anómico, y en un mundo donde, entre otras cosas, por falta de esa fantasía y esa imaginación, y por confrontar a nuestros hijos con la realidad cruda, sin permitirles crear y desarrollarse, se ha crecido enormemente, incrementado el índice de suicidios, por ejemplo, el suicidio anómico, ¿no?, que es la falta del individuo de sentirse unido
como un punto del tejido a la sociedad con sus tradiciones y con sus posibilidades a futuro. La realidad la van viendo a través de la familia y de la vida. Hoy en día más que nunca los niños están conectados. Pero justamente para contrarrestar esa brutalidad que hoy vemos de la realidad, estas imágenes, estos reality shows, estas cosas que los niños tarde o temprano, las redes sociales y todo lo que encuentran en ellas tarde o temprano se ven expuestos a ello. Tenemos que indicarles, ¿no?, un camino distinto, enseñarle tradiciones, enseñarle que él puede utilizar su imaginación para crear un proyecto para la escuela, un proyecto útil. Hubo un niño en Argentina que ahora tiene 20 años y se hizo famoso y creó prótesis para los niños sin manos, unas prótesis muy simples que se hacen a través de una fotocopiadora especial, ¿no?, que escanea el modelo y lo transforma en realidad. Es decir que hay muchas cosas y entonces esa es una manera de poner a los niños en la realidad, pero en una realidad positiva, ingerir en el mundo, enseñarles con tu imaginación y con tu inteligencia imaginativa, puedes hacer un mundo mejor. ¿Quién puede enseñar eso? ¿Los padres. padres? ¿La escuela? Los padres. ¿Las universidades? Los padres. Los padres son los primeros maestros. Los principios, los ideales, la moral, la ética, todo eso se enseña en el hogar. Cuando el niño va a la escuela y le pega a alguien y el padre va y le dice, ¿usted por qué no evitó? ¿Qué hizo la maestra que no evitó que mi niño pegara? No, ¿qué pasó en la casa? Es decir, la autorreflexión del padre. ¿Qué pasa dentro de mi casa? Que mi niño fue al colegio y le pegó a alguien. Esto es lo que nos falta, autorreflexión. Somos los padres los dadores de sabiduría, nos guste o no, dadores de todas las cosas. ¿Y la sociedad no tiene responsabilidad en ello? Lo que pasa es que los padres que vivimos dentro de una sociedad como esta, tan convulsionada, una sociedad absolutamente rápida, en donde los cambios son más rápidos que los cambios que se producen en nuestra genética. Tú sabes eso. Es decir, vivimos en un mundo que antes... Bueno, cambiábamos de pronto en 20 años, en una generación, ahora en 2, 3 años ya se produce un nuevo cambio. Eso provoca un impacto, y lo que se llama, lo que Alvin Toffler llamó en su libro el shock del futuro. Es decir, él predijo todo esto que está pasando y dijo que también iba a impactar en las emociones y en la psicología de la gente. Esto tan rápido que está sucediendo. Entonces nosotros tenemos que como no prohibirle al niño que esté en ese mundo porque estamos nosotros como padres, pero ofrecerle otra visión, ofrecerle valores, ofrecerle lo perenne, ofrecerle la raíz, ¿verdad? Porque las hojas que están floreciendo de esta plantita, que es la sociedad hoy antigua, son hojas que hoy están y ya se pierden. Eso es educación. Se la lleva el viento. Educación familiar. Eso Pero es los educación. que no tienen ese bagaje, ¿cómo pueden ayudar a sus hijos? Como el caso de los que fueron hippies, que tienen hijos, tienen nietos. Bueno, yo conozco mucha gente que está en esa onda y que ha creado hijos con muchísimos problemas, ¿no? El tema de la libertad, del amor libre y el tema de vivir la vida y todas esas cosas, la vida hay que vivirla sin duda. Pero la vida en sociedad nos propone fronteras, Luis, nos propone límites, Carlos, te dije Luis por nuestro productor, nos propone fronteras, nos propone límites, no podemos hacer lo que se nos da la gana, no podemos, el amor libre no puede ser, digamos. Y esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Que podemos amar a alguien, pero dentro de límites, dentro del respeto. Por eso es necesario un estudio para los padres desde ya. Pero los padres somos los que tenemos que, mediante el diálogo, hablar mucho con nuestros niños. Cuando estamos viendo televisión, que es lo habitual, las familias ven televisión y aparece una escena inconveniente, no apagar el televisor y cambiarlo, ay, que no veas, taparle los ojos.
mirar con naturalidad eso y decirle al niño, ¿qué piensas de esto? ¿Qué te pareció? Iniciar un diálogo. Probablemente el niño ya sepa algo acerca de eso que vio. O está mirando solo en su cuarto. Claro, bueno, entonces... Y el padre no tiene oportunidad. Acá viene, los cuartos. Los cuartos, esto de la intimidad de los niños. Hay que abrir la puerta de los cuartos y decirle, cuando tú tengas tu casa, ganes dinero, vas a poder comprarte una casa, ¿verdad? Cuando tengas dinero, y cerrar todas las puertas de la casa que quieras. Esta es la casa de mamá y papá y las puertas están abiertas. Es decir, esto es muy importante, porque ahora la psicología moderna nos habla de respetar la intimidad del niño. No, ¿cómo voy a abrir la puerta a ver qué es lo que hace? No sea cosa que se ofenda, que se vaya de casa. Esta clase de absurdos está generando graves problemas, entre otros, por supuesto, para nuestros adolescentes. El niño necesita conectarse, necesita dialogar, y claro que necesita usar el celular, también porque está en este mundo, donde nosotros también usamos celulares. Pero se deben algunas normas establecer en la casa. No hay que poner un televisor en la habitación. La habitación está siempre entreabierta, bueno, o abierta, no se puede poner llave a la habitación. En la comida no se puede admitir los celulares, luego sí. Es decir, no podemos sacarles las computadoras y todo eso, porque hoy en día los niños estudian con computadoras. Ya a partir de quinto o sexto grado ya tienen sus computadoras personales. Entonces, es un mundo de equilibrio, como decían los griegos, nada con exceso, pero resulta que nos estamos yendo a un exceso, estamos desbalanceados y estamos dejando que nuestros hijos decidan su propia vida, lo cual es un absurdo. Por seguir el ritmo de la sociedad que nos imponen. Claro, estoy hablando de los niños que deciden su propia vida, no tu hijo de 25 y 30 años, estoy hablando de tu hijo de 7, 8 y 10 años. Bien, hemos terminado. ¿Qué consejo puedes dar sobre la fantasía y la imaginación, el equilibrio que hay que tener? Cuando nuestro niño está en el living de casa y lo encontramos pensando y no está haciendo la tarea, no le digamos, no lo castiguemos, hace la tarea porque esto es tu obligación. Preguntémosle, ¿qué estás pensando? A lo mejor es algo lindo, bueno, cuéntale a mamá. Luego hay tiempo para continuar con esa tarea. No le cortemos ese mundo que se inicia en ellos. Bien, muchas gracias, Cristina, magistral como siempre.